Hola, en el siguiente video se explicarán tres temas seleccionados para el ACA de Matemática Discreta. Este ACA fue realizado por Eduard David Tapias López, Ingrid Juliet Gómez Cristancho, Nilson Andrés Gómez Peña y Manuel Abraham Vergarurán con mi persona. Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de la CUN. Los temas seleccionados para este ACA son los siguientes: lógica con sus demostraciones, combinatoria y por último conceptos de álgebra booleana. Luego de la explicación de los temas elegidos se demostrarán los resultados de un programa realizado para ejemplos de los temas seleccionados. Comencemos con lógica y demostraciones. La lógica matemática estudia las reglas que permiten determinar si un razonamiento es válido o no, o si una proposición es válida o no, verdadera o falsa. En ingeniería de sistemas, la lógica es fundamental para el diseño de algoritmos, la validación de condiciones y la verificación de programas. Las demostraciones permiten comprobar formalmente la veracidad de una proposición, utilizando métodos como la demostración directa por contradicción o por contraposición. Un ejemplo aquí es uno dado anteriormente en clases, es una tabla realizada por la siguiente proposición, en el que si está lloviendo, entonces el suelo está mojado, donde P es si está lloviendo y Q es el suelo está mojado. La siguiente tabla tiene los siguientes resultados, en el que P si está lloviendo y el suelo está mojado, entonces la proposición es verdadera, porque si llueve sí o sí el piso debería de estar mojado. En la tabla también se muestran los resultados de si está lloviendo pero el piso no está mojado, entonces la proposición es falsa, porque el piso debería estar mojado si llueve. Si no está lloviendo pero el piso está mojado, la proposición también debería ser verdadera. Y por último, si no está lloviendo y el piso no está mojado, por último la proposición también es verdadera. Otro ejemplo aquí aplicado en la vida real es con las impresoras, el cual tengo experiencia en ello. Un ejemplo de las lógicas en las impresoras es con un sensor de papel. La impresora, al momento de imprimir algo, debería de tener una hoja. ¿Para qué? Para cuando el rodillo agarre la hoja, esa hoja al momento de pasar levante un sensor, y ese sensor, o al mover el sensor, indica que hay una hoja adentro y está imprimiendo correctamente. La siguiente tabla o las proposiciones sería: si hay una hoja y el rodillo se está moviendo, significa que está imprimiendo correctamente, donde P es la hoja y P es el rodillo. No, me equivoco. Si P es, hay una hoja y P está imprimiendo y Q está imprimiendo correctamente. Si P es verdadero, donde hay una hoja, va a levantar correctamente el sensor y va a indicar que Q está imprimiendo correctamente, que la impresora está funcionando correctamente. Si P es falso, si no hay una hoja, y Q es verdadero, la proposición sería falsa. ¿Por qué? Porque sin la hoja no va a levantar bien el sensor y la impresora va a dar error, va a indicar que no está imprimiendo correctamente. Al igual que si P no hay una hoja y Q no está imprimiendo correctamente, la proposición es verdadera. Continuamos con el siguiente tema: combinatoria y demostraciones. La combinatoria es una rama de la matemática discreta que se encarga del conteo de posibilidades.
En el conteo de la ingeniería de sistema, la combinatoria se utiliza para analizar la complejidad de algoritmos, determinar el número de configuraciones posibles en el sistema y evaluar sus escenarios alternativos. Las demostraciones combinatorias permiten justificar los detalles obtenidos a partir de principios matemáticos. Un ejemplo bastante simple de la combinatoria sería la combinación de los tres primeros números, 1, 2 y 3. Con estas tres variables se pueden determinar las siguientes cantidad de combinaciones disponibles o posibles de esas tres variables, que son los tres números. Esto es un ejemplo sencillo. La combinatoria se utiliza en gran parte para determinar posibles resultados de alguna situación presentada. Esta es bastante usada en IAS, en el que determinan un número de combinaciones posibles en el que el mejor resultado, un número de combinaciones posibles de una situación dada para dar el mejor resultado posible. Continuemos con conceptos de álgebra booleana. El álgebra booleana es un sistema matemático basado en variables binarias y operadores lógicos como y, o y not, o en inglés and, or y not. Este tema es esencial en el diseño de circuitos digitales, bases de datos y estructuras condicionales en programación. La simplificación de expresiones booleanas permite optimizar recursos y mejorar la eficiencia de los sistemas. La álgebra booleana, como se mencionó anteriormente, es muy usado en circuitos, ya que utilizan bastantes y, o y no en las compuertas lógicas. En el tema del lenguaje booleano se pueden obtener los siguientes ejemplos, se pueden dar los siguientes ejemplos, en el que si una variable es correcta y otra variable también es correcta o verdadera, debería dar un resultado como tal. Si una de las dos es falsa, entonces no debería dar resultados, ya que y significa si una variable y otra como tal deberían ser verdaderas. En la segunda está or, o también o, en el que si una variable es verdadera y la otra es falsa, debería dar de resultados como sí o sí, ya que como condiciones tiene una de las dos. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, sí dará resultado, al igual que si la primera es falsa y la segunda es verdadera, debería dar respuesta como tal. Y por último está la negación o not, en el que si se niega una variable y la negación es verdadera, debería dar de resultado, o mejor dicho, debería de continuar con la respuesta, con la negación dada. Ahora continuemos con el programa realizado para el ejemplo de los temas dados, con una pequeña demostración. El programa fue realizado en lenguaje Python para que sea más sencillo de realizar y dar una demostración más simple. En el siguiente programa se dan los siguientes resultados, que son 4 opciones. El primer tema, que es la lógica, el segunda combinatoria y por último álgebra booleana. La cuarta es para salirse del programa. Comencemos con el primer tema, que es lógica. Este fue realizado con el siguiente ejemplo, en el que con la siguiente proposición: si el estudiante entrega el trabajo, debería sí o sí aprobar la asignatura. Continuemos con el ejemplo.
Aquí dice ejemplo de aplicación de lógica. Si el estudiante entrega el trabajo, entonces este debe de aprobar la asignatura. Siguiendo un pequeño ejemplo con la tabla de la lluvia, podemos hacer lo mismo con el tema del estudiante, en el que si P, el estudiante, entrega el trabajo y Q aprueba la asignatura, la proposición debería de ser verdadera. ¿Por qué? Porque si entrega el trabajo, sí o sí debería de aprobar, ya que esa es la proposición dada. Si el estudiante entrega el trabajo pero no aprueba la asignatura, significa que la proposición es falsa. ¿Por qué? Porque este debería de aprobar si entrega el trabajo. Y por último, si no entrega el trabajo pero no aprueba la asignatura, la proposición es verdadera, ya que este, al no entregar el trabajo, obviamente no puede aprobar la asignatura. Este es un ejemplo para el tema de lógica y una demostración dada aquí en el programa. También está combinatorias y relaciones. En este se ha determinado las siguientes variables: 26 letras mayúsculas, 26 letras minúsculas y 10 dígitos. Esto da una cantidad de combinaciones bastante amplia, ya que el total de caracteres posibles son 62. Un ejemplo, si una contraseña está con una longitud de 5 caracteres, el número de combinaciones posibles son las siguientes: y terminemos con el último tema, que es álgebra booleana, en el que vamos a utilizar la siguiente, que es AND o I. ¿Y cómo lo aplicaremos? En el que si un usuario es válido y una contraseña es correcta. Si el usuario es válido y la contraseña es correcta, debería de dar que el acceso es válido. Si una de las dos es incorrecta, debería de negar el acceso como tal, ya que estamos utilizando I o AND. Por ejemplo, si el usuario es válido y la contraseña es correcta, aquí me da un acceso permitido. Puedo continuar, ya que los dos son correctos, son verdaderos. Si alguna de las dos es incorrecta o falsa, el acceso me lo va a denegar. ¿Por qué? Porque en este sistema booleano las dos variables deberían ser correctas para que me dé resultado como tal. Este tema se usa mayormente en la programación, incluso hasta en este programa como tal. Para el último tema se utilizó el siguiente sistema booleano, que es AND. Así que aquí como ejemplo se puede dar a entender cómo se usa. Estos tres temas tienen que ver mucho con la ingeniería de sistema, que es lo que estamos cursando nosotros. ¿Por qué? Porque esto se usa mayormente en circuitos, programas, en creación de IA, en una amplia variedad de temas que puede dar la ingeniería de sistema, tanto en redes, tanto en mantenimiento. Incluso yo que le hago mantenimiento a computadores e impresoras, también he visto, no teóricamente, pero sí en la práctica, el sistema booleano, como ya expliqué anteriormente, que son las impresoras. Entonces estos temas son de gran importancia para la ingeniería de sistema. Y continuemos con los resultados. Los resultados obtenidos mostraron que la aplicación de la lógica permitió validar correctamente proposiciones relacionadas con condiciones de programación. Por ejemplo, el anterior dado de si el estudiante aprobó el curso al entregar el trabajo. Bueno,
Eso ha sido todo. Los conceptos de los temas dados anteriormente dan a entender la gran importancia de estos temas para la ingeniería de sistema. Ya con todo esto me despido, finalizando el video. Muchas gracias.